Buen día, tengan acá ustedes compañeros. El propósito de este video es darles a conocer un poco sobre la NIF 13, que es la emisión de valor razonable. Para iniciar tenemos el objetivo. Parte del objetivo es definir qué es valor razonable. También indica que esta norma es un marco de medición de valor razonable, es decir, una guía para determinar el valor razonable en otras NIF. Requiere información a revelar sobre las mediciones de valor razonable que se vayan a hacer en esas NIF. Algo importante a tener en cuenta es que la norma indica o explica la forma de medir el valor razonable. Esta norma no exige mediciones adicionales a las que ya están contempladas o establecidas en otras NIF para la medición de valor razonable. El valor razonable es una medición basada en el mercado y no una medición específica para una entidad. ¿A qué se refiere con esto? A que puede que en un mercado haya o no haya información específica de transacciones que nos den lugar a determinar el valor razonable de cierto activo o pasivo. La norma indica también algo muy importante. ¿Cuál es el objetivo de valor razonable? Este objetivo es estimar el precio al que tendría lugar una transacción ordenada. ¿Para qué? Para vender un activo o transferir un pasivo entre los participantes de un mercado. ¿Cuál es el alcance de esta norma? Esta norma se aplicará cuando otra u otras NIF requieran o permitan la emisión de valor razonable, así como la información a revelar sobre esas mediciones. La norma da algunas excepciones de los requerimientos de medición de valor razonable, así como la información a revelar. Entre esas excepciones tendríamos primero transacciones con pagos basados en acciones dentro del alcance de la NIF 2. Transacciones de arrendamientos contabilizados de acuerdo con la NIF 16. Mediciones con similitud con valor razonable, pero que no son valor razonable. La norma da un ejemplo del valor neto realizable, que podría ser similar, pero al final de cuentas no es valor razonable. Otra excepción que podríamos mencionar que es que aquellos activos para los que el importe recuperable es de valor razonable menos los costos de disposición de acuerdo con la NIC 36. Tenemos la medición en esta norma. Para empezar, la norma define valor razonable. El valor razonable es el precio que se recibiría por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre los participantes del mercado en la fecha de la medición. Teniendo en cuenta esto, lo primero que tiene que hacer una entidad es determinar el activo o pasivo concreto. ¿A qué se refiere con esto? A que una entidad, para poder medir el valor razonable, primero debe determinar sobre qué activo o sobre qué pasivo se va a realizar dicha medición. La entidad debe tener en cuenta lo siguiente: las características de ese activo o de ese pasivo, de la misma forma que la tendrían en cuenta los participantes del mercado, para determinar el precio o el valor razonable de ese activo o ese pasivo. Entre estas características, la norma indica dos: la condición y la localización de ese activo. Influye bastante. Y si hubiera una restricción sobre la venta o el uso del activo que se va a medir al valor razonable. La transacción, ¿a qué se refiere con esto? Dice que una emisión de valor razonable se supondrá que el activo o el pasivo se va a intercambiar en una transacción ordenada. Más adelante se dará a conocer lo que es una transacción ordenada. Pero esa transacción ordenada se va a dar entre los participantes del mercado para vender el activo o transferir el pasivo en la fecha de la emisión. Muy importante, en condiciones de mercado presente. Estas condiciones y esta transacción ordenada se van a dar en un lugar específico, que va a ser en el mercado principal o en el mercado más ventajoso. Si no hubiese evidencia suficiente para determinar el mercado principal o el más ventajoso, la norma indica que este mercado va a ser en aquel en donde la entidad normalmente haría la transacción, ya sea de venta del activo o transferencia del pasivo. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar un poco acerca de los participantes del mercado. La norma dice que una entidad medirá el valor razonable de un activo o un pasivo utilizando los supuestos que utilizaría un participante del mercado para fijar el precio de un activo o un pasivo.
suponiendo de que estos actúan bajo el mejor interés económico. Para desarrollar estos supuestos, la entidad no necesita identificar a estos participantes de mercado, sino que necesita identificar las características de estos, tomando en cuenta algunos factores de algunos elementos, como activo o pasivo, como el mercado principal o el más ventajoso, o como los participantes del mercado con los que la entidad realizaría una transacción de mercado. El precio. El valor razonable es el precio que se recibiría por la venta de un activo o el que se pagaría por la transferencia de un pasivo en una transacción ordenada en un mercado principal. La norma nos dice que el precio de mercado utilizado para medir el valor razonable no se ajusta por los precios de transacción. Por ejemplo, en esta tablita podemos ver el mercado A y el mercado E, ambos tienen importe neto, precio de transacción y precio de transporte. Según la norma, en el mercado B la empresa maximizaría el importe neto a recibir en el mercado B. Entonces tomamos como base el mercado B. Para calcular el valor razonable se toma los 25 quetzales, que sería el precio de mercado, se le restan los 2 quetzales de transporte, teniendo como resultado un valor razonable de 23 quetzales. ¿Cómo nos dice la norma que los precios de los costos por transacción no se ajustan al precio de mercado? Aplicación a activos no financieros. La norma nos dice que una medición a valor razonable de un activo no financiero tendrá en cuenta la capacidad que tienen los participantes de mercado para generar beneficios mediante la utilización del activo en su máximo y mejor uso, o mediante la venta de este activo a un participante de mercado que utilizaría ese activo en su máximo y mejor uso. Aplicación a pasivos e instrumentos de patrimonio propios de una entidad. La norma nos dice que una medición a valor razonable supone que un pasivo financiero o no financiero o un instrumento de patrimonio propio de una entidad, como por ejemplo las participaciones en el patrimonio que son emitidas como contraprestación de una combinación de negocios. Estos se transfieren a un participante de mercado en la fecha de la medición. La transferencia de este pasivo o instrumento de patrimonio que es propio de la entidad supone que un pasivo va a permanecer en circulación y requerirá que el participante de mercado receptor de las transferencias haga cumplimiento de esa obligación, y también que un instrumento de patrimonio propio de esa entidad permanecería en circulación y el participante del mercado receptor de la transferencia cargaría con los derechos y responsabilidades asociados con ese instrumento. Gracias, compañeros. Riesgo de incumplimiento. El valor razonable de un pasivo refleja el efecto del riesgo de incumplimiento. El riesgo de incumplimiento incluye, pero puede no limitarse al riesgo de crédito propio de una entidad. El riesgo de incumplimiento se supone que es el mismo antes y después de la transferencia del pasivo. Al medir el valor razonable de un pasivo, una entidad tendrá en cuenta el efecto de su riesgo de crédito y cualquier otro factor o factores que puedan influir en la probabilidad de que la obligación no sea satisfecha o que sí sea satisfecha. Restricción que impide la transferencia de un pasivo o de un instrumento de patrimonio propio de una entidad. En este caso, al medir el valor razonable, una entidad no incluirá el dato de entrada separada o un ajuste a otros datos de entrada relacionados con la existencia de una restricción que impide la transferencia de la partida. Pasivo financiero con una característica que lo haga exigible a petición del acreedor. El valor razonable de un pasivo financiero con características de disponibilidad inmediata no es menor que el importe por pagar exigible de inmediato, descontando desde la primera fecha en que se podría requerir que se pague el importe.
Aplicación a activos financieros y pasivos financieros con posiciones compensadas en riesgo de mercado o riesgo de crédito de la contraparte. Si la entidad gestiona ese grupo de activos y pasivos financieros sobre la base de su exposición neta a los riesgos de mercado o riesgos de crédito, la norma permite a la entidad aplicar una excepción a esta parte para medir su valor razonable. Exposición a riesgos del mercado. Al utilizar la excepción que nos hace mención el párrafo 48 de esta norma, la entidad deberá aplicar el precio del diferencial de precios comprador-vendedor que sea más representativo al valor razonable. Asimismo, deberá asegurarse de que el riesgo de mercado a los que está expuesta la entidad dentro de ese grupo de activos y pasivos financieros es sustancialmente el mismo. Exposición al riesgo de crédito en una contraparte particular. Si la entidad utiliza la excepción que hace referencia al párrafo 48 de esta norma, para medir el valor razonable, la entidad incluirá el efecto de la exposición neta de la entidad al riesgo de crédito de la entidad en la medición del valor razonable, cuando los participantes del mercado tuvieran en cuenta los acuerdos existentes que mitiguen la exposición al riesgo en caso de incumplimiento. Valor razonable en el reconocimiento inicial. Cuando se adquiere un activo o se asume un pasivo en una transacción de intercambio para ese activo o pasivo, el precio de la transacción es el precio pagado por adquirir el activo o haber recibido el pasivo. La técnica de valorización. Esta técnica de valorización que hace mención en NIF 13 se utiliza cuando no hay un mercado activo o bien cuando no se cuente con un mercado observable. Para poder utilizar estas técnicas de valorización, una entidad utilizará esta técnica siempre y cuando estén disponibles y sobre todo que se tenga suficiente información disponible, a la vez maximizando el uso de datos de entrada observable y sobre todo que sea relevante. También minimizando el uso de datos de entrada no observable. Se refiere a que información que no nos sirva tiene que ser desechada por completo. Las técnicas de medición sería el enfoque de mercado, el enfoque de riesgo y el enfoque de costo y el enfoque de ingreso. Cuando nos referimos al enfoque de mercado, hace referencia a que este está basado en transacciones de activos y pasivos financieros o similares, mientras que el enfoque del costo se refiere a que se conoce como el costo de reposición. En sí se refiere al reemplazo del activo. Por lo regular se utiliza para valorizar activos intangibles. Al enfoque de ingresos se refiere o se convierte en importe futuro, como son los flujos de entrada y salida en una cifra única y descontada. La entidad puede utilizar una técnica o una combinación de más técnicas. Si se utiliza más de una técnica, el valor razonable será el valor más representativo dentro del rango del resultado. Estas técnicas de valorización pueden modificarse o cambiarse. La NIF 13 acepta estos cambios dentro de la técnica de valorización si el cambio resulta para un mejor cálculo. Algunos ejemplos o motivos del por qué se puede dar un cambio en las técnicas de medición sería que se cuente con nueva información y sobre todo que esté disponible y que también se desarrolle en nuevo mercado. Los datos de entrada para las técnicas de medición tienen como principio general primero que las técnicas de medición utilizadas deben maximizar el uso de datos de entrada observables y relevantes y a la misma vez minimizar los usos de datos de entrada que no sean observables.
Una entidad debe seleccionar datos de entrada conscientes con las características de activo y de pasivo que también los participantes del mercado tomarían en cuenta. La jerarquía del valor razonable se refiere a que éste tiene la intención de fortalecer la consistencia y comparabilidad en las mediciones e información a revelar del valor razonable. La NIF 13 ha definido jerarquías de valor razonable dividiéndolo en 3 niveles, con lo que es el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3, que a continuación mi compañero les dará a conocer detalladamente. Gracias. Datos de entrada de nivel 1. Se consideran datos de entrada de nivel 1 a precios publicados los que son usados tal cual sin ningún ajuste o los que mercados activos a los que puede acceder la entidad o los que para activo o pasivo idéntico al que se está evaluando. La entidad debe determinar cuál es el mercado principal para su activo o pasivo, según lo explica el párrafo 16. Los ajustes de datos de entradas de nivel 1. El párrafo 79 de la NIF 13 da ejemplos de los casos o circunstancias que se pueden ajustar a los precios publicados, pero también aclara que al momento de hacerlo, el dato de entrada deja de ser de nivel 1. Datos de entrada de nivel 2. Los datos de entrada pueden ser los siguientes: los que tienen precios publicados para activos o pasivos similares en mercado de activos, los que tienen precios publicados para activos o pasivos idénticos o similares en mercados no activos, y los datos de entrada diferentes a los precios publicados pero que son observables. Los ejemplos pueden ser las volatilidades implícitas o los diferenciales de crédito, y también así los datos de entrada corroborados por el mercado. Indica también la norma que los ajustes de entrada del nivel 2 da ejemplos la norma sobre las circunstancias que se pueden ajustar a los precios publicados, pero también aclara que al momento de hacerlo, el dato de entrada se puede convertir en un dato de entrada de nivel 3 si los ajustes usan datos no observables, según lo indica el párrafo 84. Datos de entrada de nivel 3. Los datos de entrada de nivel 3 son no observables, es decir, información generada por la propia entidad. Los datos de entrada de nivel 3 son los casos en que la actividad del mercado es mínima o nula por el activo o pasivo en cuestión. El objetivo, sin embargo, que debe prevalecer, es decir, que los datos de entrada no observables deben reflejar supuestos que usarían los participantes del mercado al ponerle un precio al activo o pasivo. Las revelaciones de la norma. La información a revelar que es para que los usuarios puedan evaluar lo siguiente: las técnicas de valoración y los datos de entrada usados para activos y pasivos medidos al valor razonable, ya sea recurrentes o no, presentados en el estado de situación financiera después de su reconocimiento inicial. También así los efectos ocurridos en el estado de resultados u otro resultado integral para los cálculos recurrentes con datos de entrada de nivel 3. Para cumplir con las revelaciones del párrafo 91 se debe considerar también el nivel necesario de detalles, decidir cuáles son los requerimientos para dar mayor énfasis y los casos en que se harán agrupaciones. Y si es necesaria información adicional para el mejor entendimiento de los usuarios, también agregarla en este caso. Eso ha sido la exposición por lo que es la NIF 13. Esperemos que podamos poder comprender la norma de una mejor manera, y eso es toda nuestra exposición. Muchas gracias.